la audiencia. Mire, desde la opinión personal, y bueno, desde la opinión de ASJ, mejor dicho, no es el hecho de una derogación total del tema de la amnistía política. Hay que recordar que lo que hizo el Congreso Nacional fue extralimitarse primero en sus funciones y extralimitar también el contenido de la amnistía política. Ya el artículo 205 de la Constitución de la República, en su numeral 16, que habla sobre las atribuciones del Congreso Nacional, dice que el Congreso puede otorgar amnistías para delitos políticos y para delitos comunes conexos. Nunca se habla de delitos en contra de la administración pública que podrían de una u otra forma generar algún tipo de protección o impunidad para personas que han cometido algún acto de corrupción. Ahora bien, eso es lo que pasó en el Congreso Nacional. Entonces, precisamente, hubo personas que no estaban vinculados a temas estrictamente de corrupción, pero que sí fueron perseguidas, por ejemplo, ambientalistas, etcétera, por temas políticos y que fueron procesados. A esas personas, y esa es la finalidad original de esa amnistía, sí se les debería de aplicar de una manera correcta. Lo que deberían de realizar con ese decreto de amnistía política es una reforma, y en esa reforma eliminar todos esos delitos en contra de la administración pública, es decir, esos delitos por corrupción que fueron incluidos en la amnistía, para no perjudicar tampoco a personas que de manera fidedigna o en el espíritu del legislador sí podrían enmarcarse y sin vulnerar y sin generar impunidad, sin generar más mecanismos, ¿no?, en donde se beneficien personas que han estado vinculadas a temas de corrupción. Bien, al interior de la Corte Suprema de Justicia para llevar a cabo este tipo de reformas que se están solicitando. Bueno, mire, la reforma la debería de generar el Congreso Nacional. El Congreso como tal, sí. Al instrumento jurídico como tal, el Congreso Nacional es quien debería hacer la reforma constitucional. Quien debe de resolver, o lo que puede resolver, mejor dicho, la Corte Suprema de Justicia, es a los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado en contra de ese instrumento. Y creo que algunos de los recursos pueden ir por esa vía que yo le mencionaba al inicio. El hecho de que el Congreso no tenía las facultades, porque no está dentro de sus atribuciones, el hecho de otorgar más allá de amnistías políticas y de delitos comunes conexos, sino que incluye esa parte de delitos por corrupción. Entonces, es dos vías que se puede actuar: declarar la inconstitucional de la Corte Suprema de Justicia o generar, ¿no?, la reforma desde el Congreso Nacional para ese tipo de delitos. ¿Considera que existen casos en la actualidad que no tenían nada que ver con lo político, sino que con corrupción, y se han amparado bajo esta amnistía, Juan Carlos? Bueno, ya hay varios casos y que son públicos, ¿no?, de exfuncionarios del 2006 al 2009 que incluso ya gozaron y ya tienen el beneficio, ¿no?, precisamente porque ese instrumento de una u otra forma los protegió. Hay un caso también en la Corte, que esto es uno de los que se podría conocer también, de un exalcalde que se le negó, ¿no?, la utilización de este instrumento de amnistía, y en donde presentó un recurso, como un recurso de última vía ante la Corte Suprema de Justicia. Imagino yo que no hubo no hubo consenso en la sala de lo penal, y eso se elevó a pleno, y esa es una de las cosas que se maneja, que podrían ser tratadas en algún momento desde el pleno de la Corte Suprema de Justicia, que se ha convocado, entiendo, para este viernes. Entonces, ahí es donde vamos a ver de qué está hecho la Corte Suprema, porque al final de cuentas, independientemente de las decisiones que tome, el análisis va a estar orientado a si son decisiones jurídicas o son decisiones políticas, en donde lamentablemente ya sabemos que la Corte Suprema de Justicia pues está controlada de una u otra forma por 3 partidos políticos. ¿A quién le corresponde velar por que la amnistía política sea aplicada para lo que se creó en este caso, y no para los actos de corrupción que usted asegura ya se han dado estos casos, ya se ha mal utilizado la amnistía? Bueno, es una responsabilidad compartida. Primero, el Congreso Nacional, porque aprobó, ¿no?, esta amnistía política. Y segundo, pues los jueces también tienen de una u otra forma la responsabilidad de decir, no, en este caso no procede esta situación y lo vamos a negar, que fue un poco lo que sucedió para algunos de los delitos de este exalcalde. Lo único es que si el documento o la ley está activa, esa persona también pues tiene derecho a presentar un recurso ante la sala de lo penal o ante la Corte Suprema de Justicia, precisamente para buscar, ¿no?, un amparo y que se le otorgue esa amnistía. Pero como le decía, la responsabilidad es compartida tanto de la Corte como ya en la parte de la aplicabilidad, pero el Congreso mediante la creación, ¿no?, y que podría realizarlo. Pero si nos vamos a un escenario realista y un escenario del ambiente político que se vive
en el país, muy difícilmente va a existir una derogación o una reforma de ese instrumento.